Muy bien. Gracias a Dios por este tiempo, por esta reunión en la que estamos aquí para alabar su nombre, para buscar de su sabiduría y de su consuelo. Y pues bueno, antes de empezar a leer el pasaje de hoy, pues bueno, nomás quiero comentar como una especie de paréntesis. Estaba destinado a otro tema para el día de hoy. Probablemente ese tema pudiera ser considerado más duro, tal vez, ¿verdad? Más confrontativo, ¿verdad? No sé, dependiendo de la interpretación de cada uno. Sin embargo, por las circunstancias que nos rodearon, pues decidí cambiarlo a otro tema más adecuado para la circunstancia en la que, pues realmente todos como iglesia, ¿verdad? Estamos pasando, ¿verdad? Somos un cuerpo pequeño, ¿verdad? Donde pues lo que le pase a cualquier miembro del cuerpo, pues realmente nos afecta a todos, ¿verdad? En parte también por el tamaño, ¿verdad?, de la congregación que somos. Muy bien, entonces les pido que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 7. Versículos 5 y 6. 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 5 y 6. Ya todos lo tenemos ubicado. Vamos a leerlo todos a una sola voz, lo decimos fuerte, dice así: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Amén. Vamos a orar y poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento en el que empezamos, Señor, con la reflexión de tu palabra. Padre, Señor, guíanos, que tu Santo Espíritu, Señor, como buen consolador y maestro, Señor, nos guíe, Señor, en lo que debemos poner atención, en lo que tú nos quieres decir, Señor, en esta hora. Y te rogamos, Señor, que encontremos, Señor, ese río, Señor, de agua viva, Señor, que eres tú, Señor. Gracias, Padre, en este momento, Señor, y guíanos, y que tu presencia, Señor, esté con todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues pudieron notar que el pasaje hablaba de la consolación. Dice así parte del pasaje: Dios que consuela a los humildes. ¿Sí? Y entonces aquí podemos ver que las circunstancias de ese tiempo y las circunstancias de ahora, pues son difíciles. Habrá algunas diferencias en cuanto a comodidades de algún tipo, pero en esencia son difíciles. Dice Pablo: ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. En todo fuimos atribulados, conflictos, temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Entonces, aquí vamos a explorar 4 maneras en las cuales el Señor nos consuela. De hecho, parte de la esencia de Dios es eso, ser consolador. El mismo Espíritu Santo, en la palabra griega, ¿verdad?, que es parácletos, con la que se designa el Espíritu Santo, el significado es consolador. El significado más estudiado, que más está presente en nuestras mentes, es consolador. Entonces, el consolar es parte de la naturaleza del propio Dios. Pero antes de pasar a esas 4 maneras en las cuales Dios nos consuela, hay algo que es importante que tengamos muy presente, y es que lo primero que hay que saber, antes de hablar específicamente del consuelo, es conocer que a Dios le importa, que a Dios
le duele, que Dios nos acompaña y que Dios conoce nuestra circunstancia y nuestro dolor específico, sea cual sea lo que estemos pasando. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 33 al 35. Tenemos ahí un pequeño fragmento, Juan 11 del 33 al 35, un pequeño fragmento previamente al momento en que Jesús iba a resucitar a Lázaro. De hecho, hablábamos de este pasaje en días anteriores y vemos ahí el preámbulo, y estos pasajes nos dan la idea de ese preámbulo. Juan 11 del 33 al 35 dice así: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, porque lloraban por la muerte de Lázaro, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El Señor, al ver, se estremeció de espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Es decir, a Lázaro. Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Hasta ahí. Jesús lloró. Entonces, podemos partir de aquí para decir que a Dios le importa. Dios no es un indiferente a las circunstancias por las cuales pasamos. Dios no es alguien que nos esté observando cómodamente como una especie de genio de ahí de la lámpara y nos ve así como Dios del Olimpo, como esas películas así de los clásicos griegos, ¿verdad? Que estaban los dioses del Olimpo nomás viendo a ver qué pasaba. Y ahí veían, ¿verdad? Bien padre, como una película que estaba ocurriendo ahí en el mundo de los vivos. Dios no es eso. Dios está presente. Dios está acompañando. A Dios le duele. ¿Sí? Y de alguna manera pudiéramos decir, incluso hasta el día de hoy, que Dios llora. Si Jesús lloró, Dios llora. Entonces a Dios le importa. Aquí en este Jesús lloró tan breve que leímos, está la patente expresión de simpatía de parte de Dios hacia el dolor humano. Jesús, como ser humano que era, porque recordemos que era plenamente Dios y plenamente hombre, Jesús como ser humano comparte las debilidades humanas, pero sin pecado. Pero lo demás lo compartía. Entonces, por lo tanto, las emociones, el llanto, era algo que Jesús conocía perfectamente. Con frecuencia, cuando algo sucede, nos lamentamos con lágrimas, porque a veces el dolor es tan grande como para expresarse con palabras. Y aún así, en medio de esas circunstancias, sepamos que Dios comprende, Dios entiende y Dios está presente. Entonces, a la pregunta existencial de que a veces suceden y que la gente pasa por nuestras cabezas y alguien se pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando? ¿Dónde está Dios cuando X, Y circunstancia? ¿Dónde? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Pues Dios estaba contigo. Dios estaba a tu lado. Dios te estaba consolando. Estaba contigo antes, durante y después. O también la otra pregunta: ¿qué hacía Dios? Te estaba acompañando, sintiendo el dolor junto contigo. Porque si Cristo lloró ante la muerte de Lázaro, dice la palabra, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Cristo hoy llora ante un hermano que está en dolor. Entonces, antes de pasar a cuatro formas en las cuales Dios nos consuela, tenemos que tener muy claro esto, que Dios es un Dios que le importa. Dejemos esa concepción, ¿verdad?, de Dios, si es que alguna todavía la tenía, de Dios observando como un emperador romano, ¿verdad?, observando ahí
abajo, ay, mira, este le ganó a este y se pelearon y este lo mató, ay, mira, qué espectáculo. Dios no es eso. Dios no es eso. Y esa es la caricatura que los no creyentes luego quieren difundir del Dios indiferente, del Dios inhumano, del Dios poco empático, del Dios amargoso, ¿verdad? Del Dios que no le importa, ¿verdad? Que alguien sufría ahí, por ahí, porque le pasó esto o aquello. Esa es la imagen, esa es la caricatura, ¿sí? De que quieren el mundo hacernos meter en nuestra mente como Dios como un emperador romano ahí disfrutando con unas uvas, ¿verdad? No, eso no es verdad. Entonces, vamos a empezar a ver 4 maneras en las cuales Dios nos consuela. La primera, Dios nos consuela por medio de su presencia, que en parte ahorita lo leímos. Pero ahora vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16 y 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16 y 17. Vamos a leerlos, dice así. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Primeramente, el Señor está presente, ahorita lo dijimos. ¿Quién cree que el Señor está presente en este momento? Amén. ¿Quién cree que el Señor, por medio del Espíritu Santo, está presente en sus corazones? El Señor consuela con su presencia. La naturaleza de Dios, ahorita lo dijimos, es estar con nosotros. Cristo dijo, yo me voy, pero cuando me vaya, les traeré a alguien que estará con ustedes y que será el Consolador. Todo aquel que ha decidido seguir a Cristo, todo aquel que ha decidido hacer una profesión de fe por Cristo, renunciar al pecado y seguir su camino, es alguien que es considerado por Dios para estar presente con Él. Y está presente, hace presencia cuando estamos emocionalmente abatidos. Hace presencia cuando estamos en duelo. Hace presencia cuando estamos abrumados. Hace presencia cuando estamos enfermos. Yo siempre, independientemente del caso, observo la diferencia que hay en la manera en cómo una persona, hija de Dios o hijo de Dios, cristiana, consciente, ¿verdad? Devota, obediente, la manera en cómo una persona así enfrenta una circunstancia a la manera en que una persona que no tiene ninguno de esos elementos. Lo mismo también, por ejemplo, sucede en los sepelios o en los entierros. A veces familias que no tienen a Cristo y es una histeria y es una desesperación hasta a tal grado que hay gente que casi literalmente, ¿verdad?, quiere aventarse ahí al pozo y entiérrenme con él, ¿verdad? Sí, o sea, eso es la ausencia del consuelo de Dios. Cuando Dios no consuela, lo que hay es desesperación. Pero esto muchas veces la gente no lo entiende. Pero en los hijos de Dios entendemos que Dios actúa
como un medio para, hay una palabra, ¿cómo se dice? Amortiguar, para amortiguar el dolor que pudiéramos sentir. Y ahí está el Señor. Sin embargo, este consuelo es para aquellos que con humildad aceptan su mensaje y su presencia. Quien reniega de Dios lo reta y lo ofende y no puede recibir consuelo. Quien reniega de Dios, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y qué hacía? ¿Por qué no estuvo aquí? Una persona así difícilmente va a recibir consuelo, porque su corazón está en rebeldía ante Dios. Entonces, incluso para ser consolados, tenemos que tener humildad. Quien no reconoce la soberanía de Dios y es rebelde a su voluntad, no recibe consuelo. Y por eso luego hay veces también hay duelos que nunca acaban. Llámese de lo que sea, de divorcios, de lo que sea. ¿Sí? Duelos que nunca acaban. Y pasa un año, y pasa otro, y pasa otro. Y no se han deshecho de ropa, no se han deshecho de alguna cosa que ya le dieron un valor así casi como de fetiche, y ay, que no, que esto no me lo toques porque esto era de Juanito, ¿verdad? Y esto que tiene que quedar intacto, y la gente apegada. Y entonces los duelos se hacen eternos. ¿Por qué? Porque no se reconoce, no se quiere aceptar la soberanía de Dios, de que Dios dio un dictamen. Y como no lo acepto, ¿sí? Entonces yo me creo mi propio mundo, donde de forma artificial siento en mi mente, en mi imaginación, ¿verdad?, que todavía estoy disfrutando aquello de lo cual perdí. Entonces ahí hay rebeldía. Ahí lo que hay que hacer es reconocer la soberanía de Dios para recibir el oportuno socorro, para recibir el oportuno consuelo. Pero quien reniega de Dios, quien niega a Dios, quien es soberbio delante de Dios, no recibe consuelo. Y luego es un círculo vicioso que se va retroalimentando solo. Soy rebelde, reniego de Dios, no recibo consuelo. Dios nunca me consoló. ¿Dónde estaba cuando necesitaba consuelo? Pues no, ese consuelo no va a llegar. Porque aún para eso necesitamos tener la actitud correcta de humildad y obediencia. Porque si no, lo que queda es solamente raíz de amargura que se va a ir perpetuando a través del tiempo y a través del tiempo, y nos va a carcomer el alma. Bueno, Dios nos consuela mediante su presencia. Segunda forma, Dios nos consuela y alienta también por su palabra. Acompáñenme al Salmo 119. Versículos 49 y 50. Salmo 119, versículos 49 y 50. Dice así. ¿Ya todos lo tenemos por ahí? ¿Ya todos? Sí, ¿verdad? Sí, muy bien, amén. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Vean, la palabra, la frase donde dice, me has hecho esperar. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Leemos en la Biblia mucha palabra. Tenemos esperanza en esa palabra. En esa palabra esperamos.
En esa palabra confiamos. En esa palabra tenemos depositadas nuestras esperanzas. ¿Por qué? ¿Por qué infunde esperanza la palabra de Dios? ¿O por qué es digna de que depositemos nuestra esperanza en la palabra de Dios y nos consuele? Porque la palabra de Dios es fiel. Y Dios es fiel a su promesa. Y Dios no viola su propia palabra. Dios no contradice su propia promesa. Dios no se echa para atrás en lo que Él ha determinado. Dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19 es ese pasaje, no es necesario que lo busquen. Entonces, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y no hará. ¿Qué ha hablado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Ejemplos, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. No te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:5. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esto ha Dios hablado. Y en esto su palabra nos infunde esperanza. Y en esta palabra Dios nos ha hecho esperar. Esta palabra nos la ha dado a nosotros, sus siervos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esperamos en esa palabra. No te dejaré ni te desampararé. Confiad, yo he vencido al mundo. No temas, yo te ayudo. Esfuérzate y sé valiente. No se desvíe ni a diestra ni a siniestra tu camino. Medita en esta palabra de día y de noche y todo te saldrá bien. La palabra. Dios consuela mediante su palabra. Por eso la importancia de leer la Biblia. Por eso la importancia de hacer el esfuerzo y de meterse a la palabra. Pero en una persona que dice, no, es que, bueno, ya saben, ¿verdad? Ya lo he dicho, ¿verdad? Sí. Una persona, no, mejor dímelo tú. Sí. Sí, no, hombre, mejor explícame tú. Pues no es lo mismo, ¿verdad? No es la misma experiencia. Entonces volvemos una vez que dijimos, lea la palabra. ¿Quiere encontrar consuelo? Lea la palabra. Que no sea una actividad del domingo. Lea la palabra todos los días. Dice ahí en Josué, nunca se apartará, lo repito, nunca se apartará de la ley tu oído. Meditarás en ella de día y de noche. Entonces lea la palabra y halle el momento necesario, halle el oportuno socorro también en la palabra de Dios. Si no lee la Biblia, se priva de ese consuelo. Si no lee la Biblia, se priva de su medicina para el alma. Por ejemplo, para aquellas personas que son diabéticas, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Se toman su pastillita diaria. Ahí están. Y tienen así su azúcar controlada y todo bien padre. ¿Qué pasa si un día no se la toman? Ay, se me olvidó. Ah, pues bueno, mañana sí me la tomo. Y el otro día, ay, se me olvidó. Ay, se me olvidó. Y así, agrégale. ¿Qué va a pasar con el organismo de esa persona? Ahí azúcares de 300 y 400 y qué sé yo, ¿no? Pues así es con la palabra. La palabra no es así para un día sí y un día no. La palabra es su medicina, la palabra es su pastillita. Quiere encontrar consuelo, lea la palabra. Entonces Dios nos consuela por medio de su palabra. Cuando el creyente se aparta de la palabra, entonces también se aparta de parte del consuelo de
Dios. Y ya ni digamos las personas que no tienen a Dios, ¿verdad? Ya pues a la deriva. Y alguien puede decir, ¿dónde estaba Dios cuando ese sufrió? Pero oye, vamos a la iglesia, acompáñame, vamos a escuchar una palabra. No, estoy bien. Como decíamos el mensaje pasado o antepasado. Pues bueno. ¿Dónde estaba Dios cuando necesitaba? Bueno, ¿qué hiciste tú cuando Dios vino y te dijo, haz esto? Pregúntate, ¿verdad? Al revés. Muy bien, entonces Dios nos consuela por medio de su presencia, Dios nos consuela por medio de su palabra. Tercero, Dios nos consuela por medio de la oración. Salmo 138, versículo 3, si me pueden acompañar. Sí, Salmo 138, versículo 3. Dice así, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Fíjense, David, el salmista, invocó a Dios en oración, y la consecuencia de haber clamado e invocado a Dios es que le respondió, lo fortaleció y le dio vigor a su alma. ¿Para qué? ¿Para qué le dio vigor a su alma? ¿Para qué necesitaba David vigor? ¿O para qué usted y yo necesitamos vigor en nuestra alma y fortaleza? Para soportar cargas como las que suceden, que a veces pasan. Para resistir tentaciones, que a veces se nos presentan cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Para cumplir con nuestro deber en medio de las aflicciones. Para eso necesitamos vigor en nuestra alma. Para mantener la paz en nuestra mente, porque a veces nuestra mente está a 200,000 por hora, ¿verdad? Y uno tras otro pensamiento así como película así enloquecida. ¿Sí? Y no podemos obtener paz porque nuestra mente no tiene paz. Para eso también es la oración, para tener paz en nuestra mente. Porque el diablo utiliza mucho la mente. El estrés y la ansiedad son también pandemias de las que casi nadie habla en este tiempo y que están por medio de la mente, y el enemigo lo usa bastante. Entonces la oración provee paz en nuestra mente. También para aguardar con paciencia una respuesta, aguardar con paciencia un resultado. Para eso necesitamos también vigor de nuestra alma por medio de la oración, porque a veces las cosas no son rápidas, a veces las cosas no son instantáneas, ya lo hemos comentado en otros momentos. También necesitamos vigor en nuestra alma por medio de la oración para ser agradecidos. Yo me acuerdo antes, allá, cuando uno estaba chamaco, allá por los 90s, así, principios de los 90s, fines de los 80s, ¿verdad? Cuando uno iba con los papás en el carro y que se daban el pase, ¿verdad? Era casi obligado, ¿verdad? Que la gente te dijera, ay, muchas gracias, ¿verdad? O que se apagaran las luces para darte el paso y así, o sea, hay un orden, ¿verdad? Mucho respeto, ¿verdad? No, ya no. Le das el paso a alguien y lo mínimo que esperas es que te haga con la mano así de gracias. No, ¿qué te pasa? O sea, aquí soy bueno. ¿Sí? Entonces no hay agradecimiento. No hay agradecimiento. Estamos hablando entre seres humanos, que los vemos, ¿verdad? ¿Qué tanto una persona que no cultiva el agradecimiento puede realmente ser, si no es agradecida con quienes ve, menos con quien no puede ver? Entonces, también la oración nos sirve para ser agradecidos y que ese agradecimiento sirva de consuelo.
Y este consuelo Dios lo opera en la oración silenciosamente. Lo opera también paulatinamente. No siempre por medio de un cambio radical e instantáneo, pero siempre está obrando. Aquel canto, ¿verdad? Que aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. En la oración, cuando usted ora, Dios está obrando. No, es que siento que mis palabras se las lleva el viento. No se las lleva el viento. No, es que mis palabras siento que no caen en ningún lado. Sí caen en un lado. No dé cabida a esos pensamientos. Y Dios siempre está obrando. Quien no reconoce el obrar de Dios en consuelo por medio de la oración, es una persona que todavía no tiene la madurez y todavía tiene miopía, ¿verdad?, espiritual, de no puede ver con claridad. Pues también ore para ver con claridad, ¿verdad? Entonces la oración es algo muy, muy importante. La oración es un medio por medio del cual Dios también obra y consuela, y su presencia se activa, y nuestra memoria se activa con lo que hemos leído, y Dios pone cosas en nuestra mente y en nuestro pensamiento, y esas cosas que pone sirven para consuelo, y esas cosas que pone sirven para amortiguar dolor, y esas cosas que pone sirven para vivir una vida más funcional. Que el dolor no se apodere de nosotros, que la desesperación no se apodere de nosotros. Entonces, el primero, Dios consuela por medio de su presencia. Dios consuela por medio de su palabra. Dios consuela por medio de la oración. El cuarto y último, Dios nos consuela por medio de los hermanos en la fe. Acompáñenme a Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, versículo 10. Hebreos 6, versículo 10. Ok, sí, 6:10, ¿verdad? Sí, ahí está. Sí. Hebreos 6, versículo 10. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios toma en cuenta el servicio a los santos. ¿Quiénes son los santos? San Judas Tadeo, otro cual, San Francisco de Asís, no. San Benito de Nurcia, no. San Martín de Porres, no. La iglesia, aquí, aquí, la asamblea, estos son los santos. Quien sirve a los santos, Dios no es injusto para olvidar esa obra. Y por lo tanto Dios consuela tanto a quien sirve a los santos como a quien está sirviendo. A ver, ya me confundí. Dios consuela tanto a quien sirve a los santos como a los santos mismos por medio de los que están sirviendo. Esa es la lógica. Entonces Dios es una forma también que utiliza para consolar. El servicio a los demás da consuelo por doble partida, así como ahorita lo dijimos. A veces pero hay gente que a veces no se anima. Y, no, pero es que ¿qué voy a decir? No diga nada, acompañe. No, pero es que ¿qué le voy a hacer? No le va a hacer nada. Ore, ¿verdad? Porque hay gente que... Entonces, Dios toma en cuenta
el servicio que se da a los santos y da consuelo cuando se le sirve, y a la vez usted mismo es instrumento para consolar. Tito fue instrumento de Dios para consuelo de Pablo. Lo leímos al inicio del culto. Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Ahí hay consuelo por parte de los hermanos. Hay consuelo aquí en medio de los hermanos. Hay gente que se deja caer y no, yo no voy, quiero estar solo, no, que nadie me moleste, ya no voy a la iglesia. Error. Porque Dios se vale también de los hermanos para consolar. Así por medio de la oración y de su presencia, la palabra. Entonces todo obra para el consuelo. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia. Juan fue consuelo para María cuando Jesús fue crucificado. Acuérdense que le dijo Jesús: mujer, he ahí tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan fue consuelo para María ante la pérdida de Jesús. Ruth fue consuelo para su suegra Noemí cuando Noemí perdió a toda su familia. El cuerpo de Cristo es una máquina, por decirlo así, que funciona también para consuelo de los unos y los otros. Por eso no se hace iglesia con un solo hombre o una sola mujer viendo una prédica de YouTube en la casa. Eso no hace iglesia. Porque hoy hay gente muy cómoda. No, pues desde la comodidad de mi hogar, ¿verdad? Pongo mi laptop, ¿verdad? Así, me ahorro bañarme, ¿verdad? Y arreglarme, me ahorro la gasolina, ¿sí? Me ahorro gastar en comida por ahí, como un cornflakes por ahí. Me siento en mi sillón, subo mis pies y estoy viendo cómodamente la predicación de iglesia A o B. Eso no es iglesia. La voluntad de Dios es estar reunidos presencialmente, físicamente, y en el cuerpo de Cristo el Espíritu Santo opera de un modo especial que no opera cuando estamos solos. Son dimensiones distintas de la divinidad. Por eso el diseño de Dios para tener comunión con Él es también como tener comunión unos con los otros, y así contribuir también a nuestra propia sanidad física y sanidad espiritual. Muy bien, ya para ir cerrando. Entonces, la próxima vez, hermanos, que nos sintamos decaídos, que nos sintamos desanimados, que nos sintamos deprimidos, que nos sintamos por alguna circunstancia, lo que sea, ¿verdad? Que algún duelo de una pérdida de lo que sea, de una pérdida de empleo, de una pérdida de una relación, de una pérdida de cualquier cosa, pensemos en que a Dios le importa, primeramente. Dios está contigo y está también llorando contigo. Y Dios consuela por medio de su presencia, su palabra, la oración y los hermanos en Cristo. Por decir solamente 4, que hay muchas otras maneras. No entreguemos la mente a la falta de ánimo. No entreguemos la mente a la desesperación. No entreguemos la mente a la soberbia, a la falta de humildad, al autoengaño de que nosotros podemos hacer las cosas y que podemos salir solos de cualquier bachecito donde nos encontremos. Entrenemos, eduquemos nuestra mente también para que sea un receptáculo para el consuelo divino de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar para pedir a Dios
que Él se mueva en medio de nosotros, en medio de nuestras circunstancias y nos haga llegar el consuelo oportuno. He constatado la capacidad que Dios tiene para fortalecer a las personas que depositan en Él su confianza. Y también he constatado la desesperación, la tragedia anímica, mental de aquellas personas que han decidido caminar su camino sin percatarse de Dios, sin tomar en cuenta a Dios. La desesperación, el desconsuelo que embarga un caso y el consuelo y la fortaleza que embarga a el otro caso de aquellos que deciden buscar a Dios y caminar con Él. Entonces sigamos en esa línea y pongámonos a disposición de Dios para que Dios obre en nosotros el consuelo necesario en cualquier situación por la que estemos pasando. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor, te glorificamos, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que hemos escuchado. Gracias, Padre, porque hemos recordado que tú estás con nosotros en los momentos de desesperación, en los momentos de angustia, en los momentos en los que se nos vienen cargas, en los momentos en los que tenemos duelos, en los momentos en los que estamos pasando por tribulaciones, Padre. Tú estás ahí. Y así como lloraste cuando contemplaste la muerte de Lázaro, a quien amabas, así también te duele, Señor, cuando uno de tus hijos en este mundo, en este tiempo, es llevado, Señor, a otro plano del mundo espiritual. Y el dolor que deja, Señor, tú te compadeces de él. Tienes la empatía para compartir con aquellos que se duelen. Padre Santo, ahora te pedimos, Señor, por tu consuelo. Y a la vez te damos gracias, Señor, por él, porque tomamos conciencia de que en realidad has estado en medio de nosotros. Y has estado con nosotros. Y has estado en toda circunstancia. Y hemos orado y has respondido. Y hemos leído tu palabra y has dado, Señor, el oportuno alimento. Y tu presencia la hemos sentido, Señor. Y aparte nos has consolado por medio de los ánimos que nos han dado otros hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por esa obra, Señor, que tú has hecho. Gracias, Señor, porque podemos contar con ella. Y Padre, que por medio de tu Espíritu Santo no se nos olvide, Señor, pero para que obtener ese consuelo, para obtenerlo es necesario, Señor, aceptar tu voluntad soberana. Es necesario, Señor, aceptar que debemos ser humildes delante de ti. Es necesario aceptar que no debemos, Señor, presentarnos delante de ti con reniegos, con rebeldías, con soberbia, Señor, con ínfulas, Señor, de hombres o mujeres todopoderosas, porque solamente todopoderoso eres tú, Señor. Padre, Señor, siempre recuérdanos, siempre toma control de nuestra boca, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, Señor, para que de esa manera podamos recibir el consuelo oportuno, Señor. Ten misericordia, Señor, de todos aquellos que necesitan consuelo en esta hora, Señor. También ábreles el entendimiento, Señor, para que sean humildes, para que acepten la voluntad soberana de Dios, porque tú eres Rey sobre todo, Señor. Eres Rey sobre toda enfermedad, como dice la canción. Eres Rey sobre toda circunstancia. Eres Rey sobre toda situación. Eres Rey sobre toda familia. Eres Rey sobre todo trabajo, Señor. Y solo tú, Señor, eres soberano. Incluso eres Rey sobre los reyes. Eres Rey sobre los gobernantes, Señor. Y no hay nada que escape, Señor, de tu control. Y a ti, Señor, en tu palabra depositamos nuestra esperanza, Señor. En tu palabra, Señor, confiamos, porque no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor, dice tu palabra. Y en eso, Señor, confiamos. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este mensaje, por este aprendizaje, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda bien, a toda santidad y a toda fortaleza.
Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.